El sol comenzaba a ocultarse detrás de las colinas cuando Tomás, un joven campesino de 17 años, regresaba de los campos con la azada al hombro. El aire estaba impregnado del olor a tierra húmeda y pasto recién cortado, pero también de algo más, una tensión extraña, como si el día escondiera un secreto en sus últimos destellos. Tomás vivía en San Miguel de los Vientos, un pequeño pueblo rodeado de llanuras interminables y montañas que parecían murallas de piedra. Allí, la vida era dura pero predecible, se sembraba, se cosechaba y se soportaban las injusticias de los hombres que gobernaban desde la hacienda. Sin embargo, esa tarde iba a ser distinta. Al llegar a la vieja cerca que marcaba el límite de su parcela, Tomás escuchó un relincho desgarrador. Se detuvo en seco. El sonido venía del bosque cercano, donde los árboles se amontonaban formando un oscuro muro vegetal. Un nuevo relincho, más profundo, sacudió el silencio. ¿Un caballo?, murmuró, sintiendo como la piel se le erizaba. Con pasos cautelosos, avanzó hacia el claro del bosque. El corazón le latía fuerte, como si presintiera que algo imposible estaba a punto de suceder. Y lo vio. En medio de la maleza, un caballo negro se erguía sobre sus patas traseras, agitándose con furia. Su melena brillaba como brasas bajo la luz moribunda, y sus ojos, rojos como carbones encendidos, parecían atravesar la realidad misma. No llevaba montura, ni rienda, ni rastro de dueño. Tomás quedó paralizado. Aquello no era un simple animal. Era demasiado imponente, demasiado perfecto, demasiado imposible. El caballo bufó y golpeó el suelo con las patas, levantando un polvo que se arremolinó como humo. Entonces, avanzó un paso hacia él. Tomás sintió un impulso extraño. En lugar de huir, alzó la mano, como si algo en su interior le dictara que debía acercarse. En ese instante, una voz profunda y ajena retumbó en su cabeza. ¿Eres tú? El muchacho dio un salto hacia atrás. No había nadie alrededor, y sin embargo las palabras resonaban claras como si alguien las hubiera susurrado dentro de su mente. El caballo relinchó una vez más y, con un salto prodigioso, desapareció entre los árboles. Tomás quedó jadeando, sin entender lo que había ocurrido. Esa noche, en la humilde choza donde vivía con su madre, apenas probó bocado. Su madre, Clara, lo observó con preocupación. «Hijo, ¿te ocurre algo? Desde que llegaste, pareces asustado». Tomás dudó. ¿Cómo explicarle que había visto un caballo que hablaba sin palabras? Al final, solo dijo: «Nada, madre. Estoy cansado». Pero cuando cerró los ojos en la oscuridad de la choza, volvió a escuchar la voz grave. «Eres tú, el elegido». Se incorporó de golpe, empapado en sudor. Afuera, un trueno lejano retumbó, aunque el cielo estaba despejado. Los días siguientes fueron extraños. Tomás trabajaba en los campos como siempre, pero en cada esquina del camino, en cada sombra del bosque, sentía que alguien lo observaba. Varias veces creyó escuchar cascos en la lejanía, aunque al voltear no veía nada. Una tarde, mientras recogía leña cerca del río, el caballo volvió a aparecer. Esta vez, no se mostró furioso, sino quieto, como esperándolo. Tomás tragó saliva y se acercó lentamente. «¿Quién, qué eres?», preguntó en voz baja. La respuesta no vino de la boca del animal, sino de un murmullo que vibró dentro de su mente. «Soy tu fuerza. Soy tu destino». Tomás sintió un escalofrío. «Yo no soy nadie», replicó. «Solo soy un campesino». Los ojos encendidos del caballo lo taladraron. «No lo eres. Tú romperás las cadenas que atan a tu pueblo». Tomás retrocedió. ¿Cadenas? ¿Destino? Aquello era una locura. Y sin embargo, una parte de él, la que siempre se había rebelado en silencio contra las humillaciones de los capataces de la hacienda, entendía. El caballo dio un paso hacia él y, con un movimiento lento, inclinó la cabeza como invitándolo a montar. El corazón de Tomás golpeaba su pecho con violencia. Sus manos temblaban. Pero finalmente, obedeciendo a un impulso más fuerte que el miedo, subió sobre el lomo del animal. En cuanto sus piernas rodearon su cuerpo poderoso, el mundo cambió. El aire se llenó de un resplandor rojizo y el bosque se transformó. Los árboles parecían arder desde dentro, y el río rugía como un torrente de fuego líquido. El caballo relinchó, y ambos se lanzaron a una carrera imposible. No galopaban sobre la tierra, sino sobre una senda de luz que se abría ante ellos. El viento rugía en los oídos de Tomás mientras atravesaban praderas, montañas y sombras desconocidas. De pronto, en medio de aquella visión, Tomás vio imágenes.
hombres encadenados trabajando en los campos, mujeres llorando por la pérdida de sus hijos, soldados de uniforme oscuro arrastrando a inocentes. Y sobre todo, un rostro, el del señor Vargas, dueño de la hacienda, con sus ojos fríos y crueles. La voz del caballo retumbó. Ese es tu enemigo. Esa es la raíz del dolor. Tomás intentó responder, pero todo se desvaneció. De pronto estaba otra vez en el claro del bosque, de pie, con las piernas temblando. El caballo negro lo observaba fijamente. Nos volveremos a ver, susurró la voz. Prepárate. Y se desvaneció entre la bruma. Aquella noche, Tomás apenas pudo dormir. No sabía si había vivido un sueño, una visión o una locura. Pero en su pecho ardía una verdad incómoda, lo que había visto era real. Vargas era el origen de la miseria de su pueblo, y de algún modo, él, Tomás, estaba destinado a enfrentarlo. Mientras su madre dormía, se levantó y salió de la choza. El cielo estaba cubierto de estrellas. Tomás alzó la vista y, con voz temblorosa, pronunció unas palabras que nunca antes se había atrevido a decir. Si de verdad soy el elegido, entonces guíame. Un relincho lejano, profundo y solemne, le respondió desde el bosque. Tomás sonrió débilmente. Ya no había vuelta atrás. Ese fue el comienzo de su destino. El amanecer llegó pesado sobre San Miguel de los Vientos. Los gallos cantaron antes de que el sol asomara, pero la mayoría de los campesinos ya estaba despierta. Nadie en el pueblo dormía tranquilo desde hacía tiempo. El peso de la hacienda y de su dueño, el señor Vargas, oprimía como una losa. Tomás salió temprano a trabajar en las parcelas arrendadas. Mientras sus manos se hundían en la tierra, su mente seguía atrapada en el recuerdo del caballo negro. Cada relincho que imaginaba, cada destello de aquellos ojos rojos, le devolvía la certeza de que algo había cambiado para siempre. A media mañana, un murmullo recorrió los campos, los capataces se acercaban. Eran 4 hombres armados con látigos y fusiles viejos. El más corpulento, Silvano, llevaba siempre la voz de mando. «A trabajar más rápido», gritó con brutalidad. «Estas tierras no son suyas, son del patrón. Y él quiere resultados». Uno de los campesinos, un anciano de nombre Julián, no logró incorporarse a tiempo. El látigo de Silvano silbó en el aire y cayó sobre su espalda encorvada. El grito del viejo heló la sangre de Tomás. Algo ardió en su interior. Las visiones que el caballo le había mostrado se mezclaron con la escena frente a él, cadenas invisibles, rostros humillados, y la sonrisa cruel de Vargas. «Basta», gritó Tomás sin pensarlo. Todos se volvieron hacia él. Silvano lo miró con desprecio. «¿Qué dijiste, mocoso?» Tomás sintió un temblor en las piernas, pero no retrocedió. «Dije que basta. No tiene derecho a golpearlo». Hubo un silencio tenso. Los demás campesinos bajaron la cabeza, aterrados. Silvano se adelantó, con el látigo en la mano. «Mira tú, el hijo de Clara se cree valiente. ¿Quieres probar lo que siente este cuero en tu piel?» Antes de que Tomás pudiera responder, el capataz levantó el brazo. El silbido del látigo cortó el aire. Pero en el último instante, Tomás dio un paso al frente y atrapó la correa con la mano desnuda. El dolor le recorrió la palma como fuego, pero no soltó. Los ojos de Silvano se abrieron con furia. «Suéltalo, desgraciado». Tomás no lo hizo. Algo dentro de él, algo que no era del todo humano, lo mantenía firme. Recordó la voz del caballo: «Tú romperás las cadenas». Y en ese instante, supo que no podía ceder. Silvano levantó el fusil con la otra mano. Un murmullo de horror recorrió a los campesinos. Pero entonces, un relincho resonó a lo lejos, profundo y estremecedor. El eco sacudió el valle entero. El capataz se detuvo. «¿Qué demonios fue eso?», murmuró uno de los otros hombres. Tomás apretó los dientes. No dijo nada, pero en su interior supo la verdad: el caballo estaba cerca. Silvano bajó el arma con un gruñido. «Tendrás suerte hoy, muchacho. Pero esta insolencia se paga caro». Y con una seña, ordenó a los otros retirarse. Esa noche, el pueblo entero murmuraba lo ocurrido. Nadie antes se había atrevido a desafiar a los capataces. Algunos veían en Tomás un insensato, otros, un rayo de esperanza. Su madre, Clara, estaba aterrada. «Hijo, ¿qué has hecho?», le recriminó con lágrimas en los ojos. «Ahora te marcarán como rebelde. Vargas no perdona estas cosas». «No podía quedarme callado, madre», respondió él con voz temblorosa.
No después de lo que vi. ¿Lo que viste? Tomás dudó, pero ya no podía seguir guardando el secreto. Le contó sobre el caballo negro, las visiones, la voz en su cabeza. Clara lo escuchó sin interrumpirlo, aunque sus manos temblaban mientras apretaba el rosario que llevaba al cuello. Ese caballo, murmuró al final. Tu abuelo hablaba de él. Decía que, en tiempos antiguos, un espíritu se aparecía a los que estaban destinados a luchar contra la tiranía. Lo llamaban el guardián de fuego. Tomás sintió un escalofrío. ¿Quieres decir que es real? Clara lo miró fijamente. No sé si es bendición o condena. Pero si te ha elegido, hijo, no habrá vuelta atrás. Al día siguiente, Tomás evitó ir a los campos. En lugar de eso, se internó en el bosque. Sabía que el caballo lo estaba esperando. No tardó en encontrarlo. Allí estaba, en un claro iluminado por un rayo de sol que atravesaba las ramas. El animal negro parecía surgir de la sombra misma, imponente y sereno. Has dado el primer paso, retumbó la voz en su mente. Tomás bajó la vista. Casi me matan ayer. Si no hubieras estado cerca. Yo no intervine, replicó el guardián. Fue tu decisión resistir. Eso es lo que te hace diferente. Tomás levantó la mirada, ardiendo de preguntas. ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? Los ojos rojos brillaron con intensidad. Porque tu pueblo se ahoga. Porque Vargas ha envenenado estas tierras con miedo. Y porque alguien debe alzarse. El joven apretó los puños. No soy un líder. Solo soy un campesino. Eras un campesino, corrigió el guardián. Ahora eres mi jinete. El corazón de Tomás se aceleró. ¿Jinete? Mi fuerza será tuya. Mis pasos, tus pasos. Pero no olvides, la lucha traerá dolor. Quienes te sigan pagarán un precio. Tomás tragó saliva. Sintió el peso del destino sobre sus hombros. Pero también, por primera vez, un fuego en el pecho que le daba valor. Se acercó al caballo, sin dudar, montó sobre él. El guardián relinchó, y el bosque entero pareció inclinarse ante su presencia. Entonces, muéstrame el camino, susurró Tomás. El guardián echó a galopar. Cabalgaron hasta la cima de una colina desde la que se divisaba toda la hacienda. Los campos se extendían como un mar de tierra, y en el centro, como un palacio oscuro, se alzaba la mansión de Vargas. Ahí está tu enemigo, dijo la voz. Tomás contempló el horizonte con los dientes apretados. No puedo vencerlo solo. No lo harás solo. Los que sufren te seguirán. Pero debes despertar su valor. El guardián se detuvo, y Tomás descendió. El primer paso ya lo diste, continuó la voz. Te enfrentaste al látigo. Ahora, siembra la llama en los corazones de los tuyos. El muchacho asintió. Lo intentaré. No lo intentes. Hazlo, corrigió el guardián, antes de desvanecerse entre sombras. Tomás quedó solo en la colina, con la hacienda frente a sus ojos. Por primera vez en su vida, no sintió miedo, sino determinación. Esa noche, reunió en secreto a un pequeño grupo de campesinos en el granero de Julián. Al principio, todos estaban nerviosos, mirando hacia la puerta como si temieran que en cualquier momento entraran los capataces. Pero cuando Tomás habló, su voz tenía una firmeza nueva. No podemos seguir viviendo así. Vargas nos roba, nos humilla, nos trata peor que a animales. Ayer me enfrenté a Silvano, y descubrí que el miedo solo tiene poder mientras lo obedecemos. Los rostros lo miraron incrédulos. Nadie estaba acostumbrado a escuchar palabras de rebelión. No hablo de armas ni de sangre, continuó. Hablo de dignidad. Si nos negamos a doblar la cabeza, ellos no podrán con todos. Un silencio pesado llenó el granero. Luego, el anciano Julián habló con voz débil pero firme. Yo estoy contigo. Uno a uno, otros fueron asintiendo. No todos, pero los suficientes. Y así, en aquella noche silenciosa, nació la primera chispa de resistencia en San Miguel de los Vientos. Tomás, el muchacho que días atrás solo era un campesino, había dado su segundo paso hacia el destino que el guardián de fuego le había marcado. El amanecer se levantó con un aire extraño sobre San Gabriel. El sol se asomaba tímido entre las montañas, como si temiera iluminar los secretos que la noche había dejado escondidos. Tomás se encontraba en el patio de su pequeña casa, acariciando la crin húmeda del guardián de fuego. El caballo parecía inquieto, su respiración era más rápida de lo normal, y sus orejas se movían de un lado a otro, captando sonidos que los humanos no podían escuchar. Lo sé, murmuró Tomás con un suspiro.
Algo se acerca. El pueblo estaba dividido. Algunos vecinos habían empezado a visitar a Tomás en secreto, buscando su consejo y dejándole pequeñas ofrendas para el guardián, manzanas, agua fresca, incluso velas encendidas al pie del establo. Otros, sin embargo, evitaban mirarlo a los ojos. Preferían mantener la cabeza baja y continuar obedeciendo a don Vargas, convencidos de que enfrentarlo era invitar a la desgracia. Aquella mañana, 3 hombres llegaron apresurados. Entre ellos estaba Esteban, un campesino de manos endurecidas por la tierra y voz ronca por los años. Tomás, dijo, agitado, anoche vimos a los hombres de Vargas rondando cerca del pozo. No hicieron nada, pero parecían, vigilando. El corazón de Tomás dio un vuelco. El pozo no era solo un agujero en la tierra, se había convertido en un símbolo, un lugar que condensaba la memoria de Rosa y de todos aquellos que habían desaparecido sin dejar rastro. «Quieren intimidarnos», respondió Tomás, mientras el guardián resoplaba con fuerza como si confirmara sus sospechas. «Pero ya no podemos retroceder». Los hombres se miraron entre sí. Había miedo en sus rostros, pero también una chispa de decisión. «Dinos qué hacer», dijo Esteban con un temblor en la voz. «No confiamos en nadie más». Tomás no respondió de inmediato. Caminó unos pasos hasta el pozo, donde el guardián se había colocado como centinela. El caballo golpeó el suelo con sus cascos, levantando polvo que brillaba bajo el sol naciente. Tomás sintió que aquel gesto era más que un simple movimiento, era una señal. «Si Vargas quiere que tengamos miedo, no se lo daremos», dijo finalmente. «Vamos a vigilar nosotros también. El pozo será nuestro punto de encuentro. Quien quiera unirse, que venga». Esa misma tarde, Tomás regresó a casa de Lucía, la mujer que lo había acompañado desde los primeros días. Ella lo esperaba con una jarra de agua fresca y una mirada cargada de preocupación. «He oído rumores», dijo mientras lo hacía pasar. «Dicen que Vargas está furioso y que planea un castigo ejemplar para quien lo desafíe». «Eso lo dicen desde siempre», respondió Tomás, aunque la firmeza de sus palabras no ocultaba la inquietud en sus ojos. «Pero ahora no estamos solos». Lucía se sentó frente a él, con las manos entrelazadas sobre la mesa. «¿Y si no basta?», preguntó en voz baja. «Vargas tiene dinero, armas y hombres dispuestos a obedecerle. Tú, solo tienes un caballo». Tomás guardó silencio. El guardián, como si hubiera escuchado la conversación desde afuera, relinchó con fuerza. El sonido atravesó las paredes y resonó en el corazón de ambos. «No estoy solo», dijo Tomás con calma. «Lo que tengo no es un caballo cualquiera. Es un guardián, y está de nuestro lado». Lucía lo observó en silencio, tratando de encontrar una respuesta en sus palabras. Finalmente, asintió. «Entonces no lo defraudes», susurró. Las noches siguientes, pequeños grupos comenzaron a reunirse alrededor del pozo. No todos se atrevían a quedarse, pero al menos pasaban para dejar una vela o una flor. Poco a poco, la presencia de Tomás y el guardián de fuego dejó de ser un secreto para convertirse en un acto de resistencia visible. No tardó en llegar la reacción. Una tarde, mientras el sol se escondía tras los cerros, don Vargas apareció en la plaza principal acompañado por 4 de sus hombres. Sus botas resonaban con fuerza en el empedrado y su voz, grave y autoritaria, rompió el murmullo de la gente. «Basta de tonterías», gritó. «Este pueblo siempre me ha respetado, y no voy a permitir que un campesino y su bestia me hagan quedar como un mentiroso». Todos se apartaron a su paso, excepto Tomás, que estaba de pie junto al pozo con el guardián. El caballo permanecía inmóvil, pero sus ojos brillaban con una intensidad que hacía que incluso los hombres armados dieran un paso atrás. «Nadie quiere mentiras, Vargas», respondió Tomás, alzando la voz para que todos escucharan. «Solo queremos la verdad». Un silencio pesado cayó sobre la plaza. Vargas frunció el ceño, incapaz de ocultar la incomodidad que le provocaba ser desafiado frente a todos. «¿Y qué sabes tú de la verdad?», dijo con una risa amarga. «Eres un don nadie». Tomás dio un paso adelante. «Sé que el miedo nos ha gobernado por demasiado tiempo. Y sé que Rosa no desapareció por su voluntad». El nombre cayó como un trueno. Varias mujeres se cubrieron la boca, y algunos hombres bajaron la mirada. Vargas apretó los puños, pero trató de mantener la compostura. «Cuidado con lo que dices, muchacho», gruñó. «Una acusación falsa puede costarte caro». El guardián relinchó entonces con una fuerza tal que el eco retumbó en las montañas.
Vargas retrocedió un paso, aunque rápidamente intentó disimularlo. ¿Lo ves?, dijo Tomás, mirando a los vecinos. Ni siquiera necesita palabras. Este caballo sabe más que todos nosotros juntos. Y no descansará hasta que la verdad salga a la luz. Un murmullo recorrió la multitud. Algunos comenzaron a asentir, otros intercambiaban miradas nerviosas. Vargas, viendo que la situación se le escapaba de las manos, dio media vuelta y se marchó, dejando una amenaza en el aire. Esto no ha terminado, escupió mientras se alejaba. Y cuando vuelva, no habrá caballo que lo salve. Esa noche, Tomás se sentó en el establo junto al guardián. La luz de la luna entraba por una rendija, iluminando la silueta del caballo. Nos has puesto en el centro de algo grande, murmuró Tomás. No sé si estoy listo, pero confío en ti. El caballo bajó la cabeza y apoyó su frente contra el hombro de Tomás. Fue un gesto simple, pero cargado de una fuerza indescriptible. En ese contacto, Tomás sintió que no solo tenía a un compañero, sino a un aliado enviado por algo más grande que él. El viento soplaba con un murmullo extraño, como si trajera voces antiguas. El pueblo entero parecía contener la respiración, esperando lo que vendría. Y Tomás comprendió que el verdadero enfrentamiento apenas estaba comenzando. El amanecer llegó con un cielo encendido de naranjas y rojos que parecían anunciar un día cargado de presagios. Isabel se levantó temprano, consciente de que el enfrentamiento con don Ramiro no terminaría con la revelación de los documentos. El pueblo estaba dividido, y aunque muchos vecinos habían empezado a mostrar su apoyo, otros aún dudaban o temían las represalias. El caballo estaba inquieto, relinchando suavemente frente a la puerta de la casa de Isabel como si percibiera que algo estaba a punto de suceder. Hoy será un día decisivo, susurró Isabel acariciando su crin. Gracias por estar siempre a mi lado. No sé qué haría sin ti. El animal respondió con un suave resoplido, inclinando la cabeza hacia ella con una mirada que parecía transmitir, no estás sola. Isabel tomó su chaqueta y siguió al caballo por los caminos empedrados del pueblo. Mientras avanzaban, podía sentir las miradas curiosas de los vecinos desde las ventanas, algunos con esperanza, otros con miedo. Las campanas de la iglesia comenzaron a sonar, marcando la hora, y la brisa fresca traía consigo el aroma de la tierra mojada por la lluvia reciente. El caballo la condujo hacia el antiguo pozo, ahora convertido en símbolo de resistencia. Allí, un pequeño grupo de vecinos ya se había reunido, algunos con palos y herramientas en la mano, otros solo con rostros expectantes. Entre ellos estaba Marta, cuyo semblante mostraba tanto preocupación como determinación. Isabel, dijo Marta en voz baja, mientras se acercaba, hoy podría suceder cualquier cosa. Ramiro no se quedará de brazos cruzados. Lo sé, respondió Isabel, tomando aire. Pero no podemos retroceder ahora. La verdad merece ser escuchada, y él debe responder por sus actos. El sonido de cascos resonó en el silencio matutino, y de repente, un grupo de hombres armados apareció desde la hacienda de Ramiro. Eran los hombres de confianza del facendero, enviados para intimidar a quienes se habían atrevido a desafiarlo. Sus rostros mostraban dureza y determinación, y las armas brillaban bajo el sol que empezaba a elevarse. ¿Qué está pasando aquí?, gritó uno de ellos, intentando imponer miedo. Vuelvan a sus casas o enfrentarán las consecuencias. Isabel dio un paso al frente, su voz firme y clara. No nos iremos. No más miedo. Este pozo guarda secretos que ustedes no pueden ocultar, y este pueblo ya no les teme. El caballo resopló con fuerza, golpeando el suelo con sus cascos. Sus ojos brillaban como brasas y parecía expandir una presencia que hacía dudar incluso a los hombres armados. Uno de ellos, el más joven, retrocedió instintivamente, sorprendido por la intensidad del animal. «Un caballo», exclamó otro. No es más que un animal, pero no era un animal común. Su postura era firme, protectora. Cada relincho, cada golpe del casco parecía advertir, no se acerquen. Los vecinos, inspirados por la valentía de Isabel y el guardián, comenzaron a acercarse, formando un pequeño frente humano junto al pozo, dispuestos a protegerlo y a apoyar la verdad que ella representaba. «Basta», gritó Ramiro desde la entrada de la plaza, apareciendo finalmente. «Les advierto que no toleraré esta insolencia». Su voz, que normalmente imponía miedo, sonaba esta vez con un leve temblor. Los documentos y la carta de Rosa habían empezado a socavar su autoridad. Isabel lo miró fijamente, sin titubear.
¿Vas a intentar detenernos otra vez, Ramiro?, preguntó. ¿O finalmente enfrentarás la verdad? Ramiro apretó los dientes y dio un paso hacia adelante, pero el caballo se interpuso, bloqueando el paso. Sus ojos se encontraron con los de Isabel por un instante, y ella comprendió que no solo la protegía, sino que parecía entender cada emoción, cada intención. «Fuera de aquí», gritó uno de los hombres armados. «O nos veremos obligados a usar la fuerza». Pero algo inesperado sucedió. El caballo dio un relincho potente, y un viento fuerte pareció levantarse de la nada, agitando la lluvia residual de la noche anterior y levantando polvo y hojas a su alrededor. La presencia del animal, más intensa de lo que Isabel había imaginado, pareció llenar de valor a los vecinos. Uno a uno, comenzaron a avanzar hacia los hombres armados, algunos levantando palos, otros simplemente con sus manos alzadas en señal de desafío. «Este pueblo no se dejará intimidar», gritó Marta, liderando a varios vecinos. «Ya no más miedo». El primer choque fue inevitable. Un hombre intentó empujar al caballo para pasar, y el animal golpeó el suelo con fuerza, obligando al agresor a retroceder. Isabel corrió junto a él, tomando su brazo y gritándole a los demás: «Defiendan el pozo. No podemos dejar que nos intimiden». El enfrentamiento no fue largo, pero sí intenso. Algunos hombres de Ramiro, viendo la determinación de la comunidad y la energía imponente del caballo, comenzaron a dudar. Retrocedieron, lanzando miradas nerviosas hacia Ramiro, quien se encontraba inmóvil, sin saber cómo reaccionar. Su control sobre el pueblo empezaba a resquebrajarse ante la unión de la gente y la fuerza silenciosa del guardián. «Esto no ha terminado», gritó Ramiro, aunque su voz sonaba menos convincente que antes. «Tomaré medidas». Isabel respiró hondo, mientras el caballo permanecía firme a su lado, sudoroso pero sin retroceder. Los vecinos, aunque cansados, mostraban una renovada confianza. Habían visto que la fuerza de uno podía inspirar a muchos, y que incluso un animal podía convertirse en símbolo de protección y justicia. «Gracias», susurró Isabel al caballo, acariciando su crin. «No sé qué haríamos sin ti». El animal resopló suavemente, girando la cabeza hacia ella, y en ese instante, Isabel sintió una conexión que trascendía lo humano. Era como si el guardián le dijera: «Esto es solo el principio, pero juntos podemos enfrentar cualquier oscuridad». Mientras la tensión se disipaba, algunos vecinos empezaron a llevarse los documentos y la carta de Rosa para mostrarlos a quienes no habían estado presentes. Isabel sabía que Ramiro buscaría recuperar el control, pero ahora la comunidad tenía algo que él jamás podría arrebatarles: la verdad y la unidad. El cielo comenzaba a despejarse, y los rayos de sol iluminaban el pozo, reflejando el agua que antes había sido símbolo de miedo y misterio. Ahora, con las flores que los vecinos habían colocado y la presencia del caballo, se sentía como un lugar de renovación y esperanza. Isabel se sentó junto al guardián, observando cómo la comunidad se reorganizaba a su alrededor, con conversaciones animadas y miradas de reconocimiento hacia el valor de todos. «Hoy», dijo Marta, sentándose a su lado, «demostramos algo importante. No necesitamos armas ni violencia para enfrentar la injusticia. La verdad y la valentía son nuestras mejores herramientas». Isabel asintió, sintiendo una mezcla de alivio y determinación. Sabía que aún quedaban pasos por dar, investigaciones por completar y enfrentamientos por resolver. Pero también comprendía que la sombra de Ramiro ya no podía dominar el pueblo de la misma manera. El caballo relinchó suavemente, y su mirada parecía transmitir: «Seguiremos hasta que la justicia sea completa». Isabel acarició su cuello, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba sola ni indefensa. El sol se elevó más, tiñendo de dorado las calles y casas del pueblo. La tormenta había pasado, pero la lección quedaba: incluso en los días más oscuros, la unión, la valentía y la guía de quienes creemos que nos protegen, aunque sean inesperados, como un caballo, podían cambiarlo todo. Y así, con el guardián de pie junto a ella, Isabel se levantó, lista para enfrentar el próximo capítulo. El pozo, el caballo y la comunidad estaban preparados para caminar hacia la luz de la verdad, un paso firme a la vez. El sol brillaba con fuerza, disipando los últimos vestigios de la tormenta, pero en el corazón de Isabel la sensación de alerta permanecía. La calma era solo temporal, sabía que don Ramiro no aceptaría su derrota tan fácilmente. Su poder e influencia aún rondaban el pueblo, aunque debilitados, y había que asegurarse de que la verdad se consolidara antes de que pudiera revertir la situación. El caballo, siempre atento,
relinchaba suavemente desde el establo, como recordándole que debía mantenerse firme y que no estaba sola. Isabel tomó una profunda respiración, ajustó su sombrero y salió al centro de la plaza, donde los vecinos se habían reunido nuevamente. Había un murmullo creciente, muchos habían escuchado los rumores sobre los documentos encontrados en el viejo celebro y estaban ansiosos por saber qué pasos seguirían. «Vecinos», comenzó Isabel, su voz firme y clara, «hoy daremos un paso decisivo. Ya no se trata solo de los documentos ni de la carta de Rosa. Se trata de nuestra comunidad, de nuestra dignidad y de la justicia que hemos esperado durante demasiado tiempo». Marta se situó a su lado, mostrando apoyo y confianza. Los demás vecinos se agrupaban detrás de ellas, algunos aún con dudas, pero inspirados por la determinación de Isabel. El caballo apareció junto a ellas, sus cascos resonando en el suelo empedrado como un recordatorio silencioso de que estaban protegidos. A lo lejos, la figura de don Ramiro apareció. Esta vez, acompañado por un abogado y 2 oficiales locales, su semblante mostraba una mezcla de arrogancia y nerviosismo. Intentaba mantener el control, pero era evidente que la exposición de la verdad lo había debilitado. «Isabel», dijo con voz tensa, «¿qué pretendes hacer con toda esta evidencia? No tienen autoridad para acusarme aquí». «No necesitamos autoridad para mostrar la verdad», replicó Isabel, levantando los documentos. «Este pueblo merece conocer la realidad, y hoy, todos ustedes serán testigos». Los vecinos se acercaron, atentos. Algunos de los más jóvenes comenzaron a recordar historias de familiares que habían sufrido bajo el dominio de Ramiro. Las miradas se cruzaban, la tensión crecía y el aire estaba cargado de expectación. El abogado de Ramiro intervino, intentando calmar la situación. «Señores, debemos mantener la calma. Todo esto debe manejarse de manera legal. Los documentos serán revisados, pero no podemos sacar conclusiones precipitadas». Isabel asintió levemente, sin dejar de mirar a Ramiro. Sabía que la justicia formal tardaría, pero el apoyo del pueblo podía cambiarlo todo. «No buscamos justicia solo en los tribunales», dijo. «Queremos que todos comprendan lo que ha estado sucediendo. Quien ha abusado del miedo y del poder debe ser expuesto, y hoy, Ramiro, tú estás frente a nosotros». El caballo resopló con fuerza, golpeando el suelo con sus cascos, como si enfatizara cada palabra de Isabel. Ramiro retrocedió, visiblemente incómodo, y su abogado trató de tranquilizarlo. «No es un animal, Isabel», dijo Ramiro con voz forzada. «No puedes manipular a la gente con supersticiones y cuentos de caballos». «No son cuentos», replicó Isabel. «Este caballo nos ha guiado hacia la verdad, hacia los documentos, hacia la carta de Rosa. Nos ha mostrado que incluso los silencios más largos pueden esconder historias que merecen ser contadas». Los vecinos comenzaron a murmurar, algunos acercándose con mayor confianza. Había algo en la determinación de Isabel y en la presencia del caballo que les inspiraba valor. Uno de los hombres mayores habló. «He vivido muchos años bajo su dominio, Ramiro», dijo señalando al facendero. «He visto injusticias y he guardado silencio por miedo. Pero hoy, gracias a Isabel, a este caballo, sé que debemos enfrentar la verdad». Ramiro palideció, la presión del pueblo comenzaba a ser insoportable. Intentó esbozar una sonrisa, pero sus ojos traicionaban ansiedad. Isabel levantó la carta de Rosa y los documentos juntos, sosteniéndolos frente a todos. «Estas pruebas no mienten», dijo con firmeza. «Los contratos, las amenazas, la desaparición de Rosa y otras víctimas. No se trata de acusaciones vacías, se trata de hechos». El murmullo creció hasta convertirse en un clamor colectivo. Vecinos que antes dudaban ahora se unían a Isabel, reconociendo que su lucha no era solo personal, sino de todos. Ramiro intentó interrumpir, pero cada palabra suya parecía más débil frente a la fuerza de la comunidad. «Si no tienen miedo de mí, ¿entonces por qué han venido todos ustedes?», preguntó con voz quebrada. «Porque queremos justicia», respondió Isabel. «No más miedo, no más secretos, no más silencios». El caballo relinchó de nuevo, y un silencio respetuoso se apoderó del lugar. Todos sentían la intensidad del momento, la conexión entre Isabel y el guardián que parecía simbolizar la fuerza de la verdad. «No será fácil», dijo Marta a Isabel en un susurro, «pero estamos contigo». «Lo sé», contestó Isabel. «Y hoy no estamos solos». De repente, uno de los vecinos más jóvenes, con voz temblorosa pero decidida, gritó. «Queremos que las autoridades revisen todo, y que pague por lo que hizo».
Más vecinos se unieron, y la presión sobre Ramiro se volvió insostenible. Por primera vez, se sintió realmente aislado, rodeado no solo por la evidencia, sino por la determinación de un pueblo entero que ya no tenía miedo. Finalmente, los oficiales locales se acercaron a Ramiro y le indicaron que debía cooperar y acompañarlos para realizar una inspección completa de su propiedad y declarar formalmente sobre los documentos encontrados. Su rostro mostró una mezcla de ira y desesperación. «Esto no termina aquí», murmuró, «más para sí que para los demás. Todo esto es temporal». Pero Isabel sabía que no era temporal. La verdad estaba al alcance de todos, y su comunidad había aprendido que juntos podían enfrentar la injusticia, guiados por la valentía, la determinación, y un caballo extraordinario que había sido su guardián. Con Ramiro escoltado y el pueblo observando, Isabel respiró hondo. Habían dado un paso crucial hacia la justicia, y aunque aún quedaban detalles por resolver, la dirección estaba clara. La presencia del caballo, junto a la unión de los vecinos, había cambiado el curso del pueblo. «Hoy», dijo Isabel mirando al animal, «hemos demostrado que incluso los más poderosos no pueden ocultar la verdad cuando hay valentía y unidad». El caballo relinchó suavemente, moviendo la cabeza hacia ella como si comprendiera la magnitud de lo que habían logrado juntos. Isabel acarició su crin y sonrió, sintiendo que, por fin, habían comenzado a cerrar un capítulo oscuro del pasado. El sol, ahora alto en el cielo, iluminaba la plaza y el pozo decorado con flores, testigo silencioso de la transformación. Los vecinos empezaban a organizarse, a reparar daños y a reconstruir la confianza perdida. La historia de Rosa, del pozo y del guardián se convertiría en leyenda, un recordatorio de que la verdad y el valor podían florecer incluso en los lugares más sombríos. Isabel sabía que aún habría desafíos, pero con el caballo a su lado y la comunidad unida, estaba lista para enfrentarlos. Por primera vez en años, sentía que el futuro podía ser diferente, más justo, más valiente, más luminoso. Y así, con el guardián de pie a su lado y la comunidad despertando a la esperanza, Isabel comprendió que la justicia no era solo un acto, sino un viaje, y que cada paso dado con determinación y corazón podía cambiar el destino de muchos. El amanecer llegó con un cielo claro, como si la naturaleza misma reconociera la nueva era que comenzaba en el pueblo. Los rayos del sol iluminaban la plaza y los techos de las casas, reflejando una sensación de esperanza que no se había visto en años. Isabel, junto al caballo, caminaba por las calles mientras algunos vecinos se unían a ella, ayudando a limpiar y reparar los daños que el miedo y el abandono habían dejado atrás. Cada gesto de colaboración era una afirmación silenciosa de que la comunidad estaba decidida a no permitir que la sombra de don Ramiro volviera a imponerse. El caballo permanecía vigilante, caminando a su lado con una calma majestuosa. Su mirada profunda parecía comprender cada movimiento, cada suspiro, cada pensamiento de Isabel. Era como si supiera que ese día sería decisivo para cerrar un capítulo oscuro y sentar las bases de un futuro justo y seguro para todos. Mientras tanto, en la hacienda de don Ramiro, el facendero estaba bajo la supervisión de los oficiales. Sus intentos de mostrar superioridad se desvanecían con cada hora que pasaba, y el aislamiento comenzaba a quebrar su fachada de poder. Los documentos encontrados en el celebro, junto con la carta de Rosa, eran evidencia contundente, y aunque él intentaba negar cualquier responsabilidad, su nerviosismo era evidente. De regreso en la plaza, Isabel se reunió con Marta y los vecinos más cercanos. La conversación giraba en torno a la organización de la comunidad para asegurarse de que ningún abuso de poder pudiera repetirse. «No podemos confiar solo en la intervención de las autoridades», dijo Isabel. «Tenemos que aprender a protegernos y a actuar unidos. Este pueblo necesita reglas claras, vigilancia comunitaria y solidaridad. Y un poco de valor», agregó Marta, sonriendo. «Porque sin coraje, incluso la verdad más evidente puede ser ignorada». El caballo relinchó suavemente, y varios niños que jugaban cerca se acercaron, ofreciéndole manzanas y caricias. Sus ojos brillaban de admiración, reconociendo sin palabras que aquel animal había sido mucho más que un guía, había sido un símbolo de coraje y de justicia. A media mañana, los oficiales regresaron al pueblo con don Ramiro escoltado. La presencia de los vecinos había aumentado, y la tensión era palpable. Sin embargo, esta vez no había miedo, sino determinación colectiva. Isabel decidió enfrentarlo una última vez frente a toda la comunidad, para cerrar cualquier puerta a la duda o a la manipulación. «Don Ramiro», comenzó Isabel, con voz firme y clara,
este pueblo ha sido testigo de tus actos, de tus abusos y de tus intentos de silenciar a quienes buscaban justicia. Hoy no solo hablamos de Rosa, sino de todos los que han sufrido por tu poder. El facendero intentó responder, pero la multitud lo interrumpió con murmullos crecientes. Isabel levantó la carta de Rosa y los documentos encontrados, sosteniéndolos para que todos los pudieran ver. Estos documentos, continuó, son prueba de que tu dominio se basó en el miedo, la manipulación y la violencia. No podemos permitir que sigas controlando nuestras vidas ni que sigas ocultando la verdad. Un vecino mayor, con la voz firme y temblorosa, se adelantó. He trabajado para usted muchos años, Ramiro, y he visto injusticias que jamás pensé que alguien podría enfrentar. Hoy, gracias a Isabel y al coraje de todos nosotros, sabemos que no estamos solos y que podemos decir la verdad. El murmuro de aprobación creció, y los vecinos comenzaron a rodear a Ramiro, no para atacarlo, sino para demostrar que la fuerza de la comunidad ya no podía ser ignorada. El facendero palideció, dándose cuenta de que su influencia había desaparecido ante la unidad y la valentía del pueblo. Esto no tiene sentido, balbuceó Ramiro. No pueden probar nada en realidad. No necesitamos probarlo ante ustedes, replicó Isabel. Basta con que sepan que sus abusos ya no tienen poder sobre nosotros. La verdad se ha revelado, y nuestra unidad es más fuerte que cualquier amenaza. El caballo, fiel a su naturaleza, relinchó con fuerza y golpeó el suelo con sus cascos, como si sellara con su presencia la justicia que se había hecho. Algunos vecinos lo miraron con gratitud y asombro, reconociendo que aquel animal había sido el catalizador de toda la transformación. Con la llegada de las autoridades locales, se procedió a realizar una inspección completa de la hacienda y de los registros de don Ramiro. La evidencia encontrada fue suficiente para iniciar un proceso formal en su contra. Isabel y Marta acompañaron a los oficiales, asegurándose de que todo se manejara de manera ordenada y transparente. La tensión seguía presente, pero la sensación de justicia era palpable entre los vecinos. Esa tarde, de regreso a la plaza, Isabel tomó la palabra nuevamente. Hoy hemos demostrado que el miedo no puede gobernar nuestras vidas, dijo. Hemos demostrado que incluso los más pequeños gestos de coraje pueden cambiar el destino de toda una comunidad. Este caballo, nuestro guardián, nos ha enseñado que la justicia no siempre necesita palabras, sino acciones firmes y persistentes. Los vecinos aplaudieron y vitorearon, y los niños se acercaron a acariciar al caballo, que permanecía sereno, como consciente de la importancia de su rol. La plaza, antes escenario de miedo y secretos, ahora era un símbolo de unidad y esperanza. Durante los días siguientes, el pueblo comenzó a reorganizarse. Se crearon comités de vigilancia y colaboración comunitaria, y los vecinos que antes se mantenían al margen comenzaron a participar activamente en la protección del bienestar colectivo. Isabel y Marta fueron reconocidas por su valentía y liderazgo, pero ambas insistieron en que el verdadero héroe era el caballo que las había guiado desde el inicio. No lo olviden, dijo Isabel a los vecinos. La justicia no es solo un acto legal, sino un compromiso diario. Debemos mantenernos unidos, vigilantes y solidarios. Solo así podremos asegurarnos de que el pasado oscuro no se repita. El caballo, silencioso pero majestuoso, se convirtió en un símbolo permanente en el pueblo. Su imagen estaba en pinturas y relatos que los vecinos contaban a sus hijos. El guardián del pozo, decían, recordando cómo un animal había cambiado la historia de todos. Un día, mientras Isabel lo cepillaba y acariciaba su crin, se detuvo a reflexionar sobre todo lo ocurrido. Su corazón estaba lleno de gratitud y orgullo. Nunca imaginé que un caballo pudiera enseñarnos tanto, susurró. Nos mostró que la valentía no siempre viene en palabras, que la justicia puede surgir de los lugares más inesperados, y que nunca es tarde para enfrentar la verdad. El caballo relinchó suavemente, moviendo la cabeza hacia ella, como si comprendiera cada palabra. Isabel sonrió, sintiendo una paz que hacía años no experimentaba. Por fin, el pasado estaba siendo cerrado y el futuro prometía un pueblo más justo y unido. Con el paso del tiempo, la historia de Rosa, de Isabel y del guardián se convirtió en leyenda. Los vecinos jóvenes crecieron con relatos de cómo la valentía y la verdad podían prevalecer, y cómo la unidad de la comunidad podía derribar incluso los muros del miedo y la opresión. Cada atardecer, Isabel y el caballo caminaban por el pueblo, recordando que la justicia y la esperanza no son solo metas, sino un viaje continuo. La plaza, ahora decorada con flores y símbolos de renacimiento,
era un recordatorio permanente de que, incluso en los momentos más oscuros, la verdad y el coraje podían prevalecer. Y así, con el guardián siempre a su lado, Isabel comprendió que la lucha por la justicia no terminaba, sino que continuaba en cada acción, en cada gesto de bondad y valentía, y que el corazón de la comunidad estaba más fuerte que nunca, iluminado por la luz de la verdad y la fuerza del espíritu colectivo. El sol se ocultaba lentamente detrás de las montañas, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. Isabel se sentó en la colina cercana, con el caballo a su lado, contemplando el pueblo que habían salvado, reconstruido y transformado. Su mirada estaba llena de orgullo y serenidad. «Lo logramos», susurró. «Juntos, con valentía, verdad y unidad». El caballo relinchó suavemente, y juntos observaron cómo la noche caía, tranquilos y seguros, sabiendo que la justicia, la esperanza y la valentía siempre encontrarían su camino, incluso en los lugares más oscuros.